Señor Secretario General de la OCDE, señor Director General de la OIT, señora Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, señor Secretario del Trabajo de México, miembros de las delegaciones que han participado en este segundo Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo, señoras y señores, amigos todos. Bienvenidos a la clausura de estas jornadas tan importantes que se han celebrado en estos 2 días en la ciudad de Madrid. Hemos podido coincidir en que el empleo en general y las oportunidades de los jóvenes son cuestiones que nos preocupan a todos, a los países desarrollados y también a las economías emergentes. Porque esta globalización tiene 3 factores relevantes que hacen que se hayan modificado los patrones, los modelos económicos, se hayan modificado los patrones en los mercados de trabajo. Y esos 3 factores fundamentales son 3. Probablemente ustedes identificarán otros y más importantes, pero desde luego que la extrema competitividad, las tecnologías, las TIC y la reducción de las barreras del comercio y los movimientos de capitales que han permitido la globalización más intensa de la historia de la humanidad, porque esta no es la primera. Además, en estos días hemos conocido los datos importantes de la EPA en España y este foro, por tanto, también ha augurado una nueva senda de prosperidad en España. Volvemos a una nueva senda clara de prosperidad y esta es una noticia que todos los españoles y todos ustedes nos congratulamos de ello. Quisiera también hacer una breve reflexión sobre este día. Este día es el 22º aniversario de la Constitución de la Casa de América hace 22 años. Y también quisiera hacer la reflexión de las relaciones México-España, que tienen que ver con este foro, porque el año pasado la primera sesión, el primer foro fue en México. Como así sucedió en el año 91, la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones se celebró en México y la segunda fue en España. Y ese mismo día, en esos días en Madrid, se inauguró esta Casa de América. Por tanto, como así ha sucedido con la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con el proceso de cumbres que han sido y que son un éxito, le auguramos un gran éxito a este Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo. Por tanto, también le deseamos larga vida. Muchas gracias, ministra, por la confianza que has depositado en esta institución para que acojamos un evento internacional tan importante. Y quiero agradecer a todo tu equipo que conoces bien. Es una obviedad que yo te lo diga, pero la colaboración ha sido excepcional. Tienes un equipo de una gran profesionalidad que ha permitido que la colaboración con la Casa de América haya hecho que estos días hayan transcurrido de forma eficiente, pero al mismo tiempo de forma hospitalaria, que es una cuestión que nos caracteriza a los españoles. Y a todos los delegados les deseamos un buen viaje de vuelta, un viaje seguro y que pronto nos podamos volver a ver. Y a continuación tiene la palabra el señor Secretario de Trabajo de la República de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señora ministra, amiga Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. Señor don José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Señor Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo. Señor Tomás Odera, director de la Casa América, muchas gracias por su hospitalidad. Hemos sido testigos de un segundo foro para la discusión de políticas públicas en materia de empleo que se realizó de manera excepcional aquí en Madrid, en España, y que este es el momento oportuno para reconocer y para felicitar ampliamente a la ministra Báñez por todo el esfuerzo, por todo el trabajo, por todo el profesionalismo y el gran liderazgo que tuvo para poder llevar a cabo este encuentro, que fuera exitoso, saber traer a
la persona indicada en el momento en que España requería, además de buenas noticias, que como lo dice el presidente Rajoy, es don Guy Ryder, que da mucha suerte y lo hará en español seguramente en breve, y que hayamos podido durante 2 días reflexionar los países sobre temas importantes, temas comunes y sobre el futuro de políticas públicas en materia de empleo. Si yo tuviera que hacer una comparación entre lo que fue el año pasado en México y este año en España, yo diría que se ha afianzado una idea extraordinariamente importante que significa un cambio de paradigma, y es el reconocimiento que el eje central de toda política pública en materia económica no son tantos los números de la estabilidad macroeconómica, sino el tema específico del empleo. El tema de tener empleo digno en la gente, el tema de poder la gente tener una oportunidad de llevar ingreso a su casa, a su hogar, de manera digna y, como dice la OIT, en trabajo decente. Creo que el enfoque de las políticas públicas centradas en el individuo, en el empleo, en la búsqueda del empleo formal, del empleo de larga duración, es el gran reto que sin duda todos aquí podemos vislumbrar para los próximos años en el mundo, más cuando las cifras que ha dado la OIT nos señalan que el mundo a su velocidad de crecimiento no tiene la capacidad de generar los empleos que se necesitan en el planeta cada año, y cada año hay un aumento de desempleados de 2.5 millones en las cifras que la OCDE, en las cifras que la OIT aporta. Y esto nos indica que si ya tenemos millones de desempleados, alrededor de 68 millones de desempleados en el mundo, la cifra aumentará en los próximos 5 años en otros 13 millones más de desempleados, y que, por lo tanto, la centralidad de las políticas públicas en materia económica se vuelve a reafirmar en el empleo. Paradojas hay muchas también, como que el cambio de las tecnologías de la información, si bien hacen un mundo más globalizado, hacen un mundo mucho más entrelazado, que genera lo mismo éxitos para todos, que genera también crisis y problemas para todos. Lo cierto es que en este cambio de paradigma sobre tecnologías de la información, en la necesidad de empleo, esto se vuelve en una paradoja, donde estudios de la Universidad de Oxford señalan que en los próximos 20 años, en los Estados Unidos, mediante tecnologías y uso de tecnologías de la información, podría sustituirse el 40% de la mano de obra de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el momento de pensar en políticas públicas consistentes, políticas públicas que no vayan a contrapelo del futuro y de la evolución misma del planeta, y que pongan como eje central, repito, al empleo en todas sus formas, desde la protección del empleo juvenil, desde la erradicación del trabajo infantil, desde el tema de la movilidad laboral en mundos globalizados como la migración y sus 242 millones de migrantes, desde esos 168 menores y niños que todavía quedan, según datos que vuelve a arrojar la Organización Internacional del Trabajo, en trabajo ilegal, en trabajo que viola derechos, hasta sus peores formas de explotación como es la trata y la prostitución infantil, hasta la garantía de grupos vulnerables y de sistemas y pisos de protección social sólidos como es los temas de cesantía, de pensiones y de vejez. Este foro sirvió sin duda alguna para reafirmar estas ideas, para debatirlas y saber que son temas que no son comunes, que hablar de informalidad es un tema común en el mundo, que hablar de empleo decente y trabajo digno es un tema común en el mundo, que aún las grandes economías que tiene el G20 tienen severos problemas de informalidad, tan graves que incluso las cifras a veces no son tan confiables sobre lo que se entienda por esa informalidad, ausencia de prestaciones y seguridad social.
hasta países donde hay una distribución tan inequitativa y desigual del ingreso como es los países que están en el continente americano. Este foro afianzó estas ideas. Este foro, sin duda alguna, nos sirve para saber que el empleo formal, el empleo digno, es producto del crecimiento económico y no necesariamente de políticas asistenciales, que el crecimiento económico, la mejor manera de garantizarlo es a través de reformas estructurales que le permitan al país armonizar esa globalización frente a la defensa de los propios intereses nacionales, con el tema que subyace de frente, que es la productividad de los factores que le permitan a un país tener ese empleo decente y ese crecimiento económico esperado, sin perder la perspectiva que el tema central, repito, vuelve a ser en el futuro el empleo. La OCDE daba el año pasado a conocer en noviembre su informe sobre creación de empleos y señalaba que las grandes empresas, las empresas multinacionales y tradicionales, no son las que están generando el nuevo empleo en el mundo, sino el nuevo empleo se está generando en la pequeña empresa. Tema además común de la inmensa mayoría de los países que estamos aquí reunidos y que en el mío, por ejemplo, constituye el 72% de la fuerza laboral. Si todo esto lo enlazamos en los círculos viciosos que genera nuevo empleo con empresa nueva, con desprotección a grupos vulnerables, con desempleo juvenil, con informalidad, este es un foro propicio para traducirlo esto en propuestas de círculos virtuosos, de apoyar a los emprendedores con política pública que proteja a los jóvenes, de vincular a la educación con la actividad productiva, de erradicar el trabajo infantil, de dar un marco de protección a los migrantes, reconociendo que son realidades compartidas, el tema migratorio del país que recibe desde el país que expulsor de migrantes y el país de tránsito, de reconocer también que solo con pisos de protección social y con política pública orientada a política activa de empleo es como se resuelven los grandes problemas en la materia, y que para eso este foro sin duda ha sido el espléndido marco para poder decir con toda sinceridad que sí funciona, que España es un ejemplo claro de lo que es la capacidad de un país para adaptarse rápidamente a los cambios, para hacer ajustes dolorosos que la sociedad percibe como dolorosos y que con madurez los asume, y que hoy por hoy se pueden dar excelentes noticias después de haber hecho una reforma laboral, una serie de ajustes que los hizo por cuenta propia y que, como ayer citando al presidente Rajoy, señalaba que esperó muchos años para poder dar la noticia de que había crecimiento en el empleo, incluso superior al crecimiento económico. Mil gracias a todos ustedes, mil gracias de nuevo a la ministra Fátima Báñez por este foro, por este encuentro, y solo queda ver, que seguramente lo anunciará ella, quién toma la estafeta para el tercero de los foros y de estos encuentros, y podernos reunir seguramente el año que entra. Le agradezco mucho a la embajadora de mi país que nos acompañe, a doña Roberta Layú, y muchas gracias de nuevo y felicidades, ministra y amiga Fátima Báñez. Tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pues muy buenas tardes ya a todos. En primer lugar, quiero felicitar al director de la Casa de América, primero por ese 22 aniversario, y también felicitarle y darle las gracias porque nos ha ayudado mucho como anfitriones a hacer la organización de este evento internacional de políticas públicas de empleo. Saludar también con todo el cariño y el agradecimiento al secretario general de la OCDE, a mi amigo Ángel Gurría, y también al director general de la OIT, a Guy Ryder, que sin su ayuda el Gobierno de España no hubiera podido hacer este foro tan importante para nosotros y para todos los países del mundo. Decir también que ha sido un éxito por el trabajo previo y el trabajo de estos 2 días de sus participantes.
de los ministros, de los viceministros, de los representantes de las diferentes delegaciones, a través muchas veces de sus embajadas, de los directores generales, de los expertos, de los representantes o agentes sociales que han participado. De todos ellos, gracias por las aportaciones, por las reflexiones valiosas que se han hecho a favor del crecimiento y de la creación de empleo de calidad. Y permítanme que las últimas palabras de agradecimiento sean especiales para mi amigo, el ministro del Trabajo de México, Alfonso Navarrete, que fue el que me cedió el testigo en México para inaugurar y para poner en marcha este segundo Foro Internacional sobre Políticas Públicas de Empleo. Coincidimos en el gran objetivo, que es que el empleo sea el centro, la prioridad de todas las políticas y de todas las medidas que pongan en marcha los diferentes gobiernos en el mundo. El empleo es el que garantiza de verdad la justicia social, las oportunidades de la gente, el que facilita los proyectos de vida, y también el empleo es la garantía real de nuestros sistemas de bienestar, de nuestros sistemas de protección social. Por tanto, agradecimiento sincero, felicidades a todos por estos 2 días de trabajo intenso y también de aprendizaje mutuo, porque entre todos podemos hacer de las buenas prácticas de nuestros diferentes países oportunidades para el presente y para el futuro de nuestros pueblos. Y es verdad que lo primero, pensando en el empleo, como ha dicho antes Alfonso, se trata de hablar de las políticas macroeconómicas, de la estabilidad de nuestras economías, de poner esas reformas económicas a favor y en marcha para hacer del crecimiento un modelo de crecimiento generador de empleo. Esa es la clave y esa es la esencia de todo lo que queremos nosotros, que es lo que demandan además los ciudadanos de los diferentes países del mundo. Está íntimamente relacionado el crecimiento y la creación de empleo, y lo debe de seguir estando. Por tanto, nos enfrentamos a un reto de primera magnitud, porque como han señalado en sus intervenciones el director general de la OIT, y estoy segura que muchos de los que han participado en las diferentes sesiones de trabajo, aunque nuestros países avanzan, aunque nuestros países crecen y se adaptan a los nuevos tiempos, sigue habiendo todavía mucha gente a la que no le ha llegado esa oportunidad de empleo, esa oportunidad de prosperidad y de bienestar real. Por tanto, esa es nuestra gran prioridad y esa es la reflexión y a lo que hemos venido aquí a trabajar en favor de nuestras distintas sociedades para que sean más prósperas. Y se han abordado cuestiones muy importantes, relativas unas a los derechos básicos de los trabajadores, a las condiciones esenciales de trabajo, porque estamos todos de acuerdo en que no puede haber trabajos dignos sin instituciones capaces de garantizar de verdad los derechos reales de los trabajadores. Hemos hablado también de la necesidad de impulsar políticas de activación, de mejor transición, de acortar los tiempos de las situaciones de desempleo hacia la inserción en el mercado de trabajo. Esto es clave para las oportunidades y para afrontar de verdad el reto del desempleo. La competencia internacional, cada día mayor, amenaza claramente, porque así lo dicen los diferentes estudios técnicos de universidades y de expertos muy prestigiosos, amenaza a aquellos trabajadores con peor cualificación o con menor formación. Es, por tanto, en esa cualificación y en esa formación donde van a encontrar oportunidades reales de empleo, de mejores salarios, de salarios mejor remunerados, y ese es nuestro gran desafío, ese es el gran reto que tenemos por delante. Yo quiero hablar del ejemplo español. Durante la crisis, entre 2008 y 2013, en España, más del 50% del empleo que se destruyó se produjo entre trabajadores que no tenían ni siquiera estudios primarios.
Sin embargo, en ese mismo periodo de crisis igual de dura y de tremenda, entre los trabajadores que tenían mayor nivel de formación, es decir, estudios superiores, la ocupación subió en un 2%. Claramente, la formación, la cualificación, es una fuente de oportunidad para nuestros ciudadanos. Por tanto, debemos de poner en marcha medidas políticas a favor de esa activación y de esa formación en nuevas habilidades, en esa mejora de la formación como oportunidad de empleo. Y hemos debatido también de algo que está sobre la mesa de todos los gobiernos del mundo, el empleo juvenil. Nos cansamos de decir que los jóvenes son el futuro de nuestras sociedades y es verdad. Pero yo quiero decir con claridad que para que los jóvenes sean nuestro futuro, tienen que tener presente. Y de esos tenemos que ocuparnos en primer lugar y de manera urgente. Hay muchas iniciativas, no solo nacionales, sino también, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, como la Garantía Juvenil, que son buenas prácticas que entre todos tenemos que reflexionar para favorecer la inserción de los jóvenes. Por otra causa también importante. El trabajo es importante para hacer un proyecto de vida, pero también para garantizar nuestros sistemas de bienestar. Cuanto mejor consigamos incorporar a los jóvenes cuanto antes a esos mercados de trabajo, tendremos la garantía de la estabilidad y sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar, de nuestros sistemas de pensiones en el futuro. Por tanto, es muy importante contar con los jóvenes desde el primer momento, sobre todo pensando en que la buena noticia es que nuestras sociedades cada día la esperanza de vida sube y están más envejecidas. Eso también hay que entenderlo como un reto y como un desafío en positivo para construir esa nueva realidad entre todos. Y los gobiernos impulsamos políticas de empleo, pero quienes de verdad crean los puestos de trabajo cada día, invierten y crean riqueza, son los emprendedores. Los emprendedores tienen que tener siempre el apoyo, la ayuda de las diferentes administraciones y de los gobiernos, porque de su buen hacer depende ese empleo que tanto demandamos nosotros y demandan las sociedades, también la sociedad española. Por tanto, temas básicos para el presente, pero también temas básicos para el futuro. En España también hemos aprendido en una etapa, como decía, de crisis económica muy dura y muy destructora de empleo. Pero hemos aprendido que el esfuerzo compartido de la sociedad española da resultados en el corto plazo. Porque yo quiero decir que, como conocíamos ayer los últimos datos de la encuesta de población activa, es una buena noticia para los españoles que cada día 4.500 encontraran una oportunidad de empleo. Eso es una buena noticia para nosotros. Pero sabemos que es insuficiente, que queda mucho por recorrer, un camino todavía duro, pero lleno de esperanza, porque hay más de 4,5 millones de personas que todavía quieren trabajar y no lo pueden hacer en España. Pero ha cambiado el ciclo del mercado de trabajo hacia la creación de empleo. Y eso sí es una nueva realidad. Y yo quiero decir desde aquí, desde este foro de políticas públicas de empleo, que en el caso de mi país, de España, ha sido gracias al esfuerzo de todos, de los trabajadores, de las empresas, de sus representantes como sindicatos o organizaciones empresariales, de las familias y, por supuesto, de todas las administraciones públicas en ese objetivo común de crear empleo, de iniciar el camino de la recuperación en forma de nuevos empleos. Por tanto, esperanza y confianza en que estamos en un nuevo ciclo del empleo en España. Quiero decir que seguimos abordando políticas para hacer que esas personas sin oportunidades las encuentren en el menor tiempo posible. A mí también me gusta decir, queridos colegas, que hoy los españoles tienen algo que no tenían hace 2 años,
y es una mayor confianza en poder encontrar un empleo en los próximos meses. Y eso es gracias, insisto, al esfuerzo de toda la sociedad española. El camino es el camino que nos hemos trazado juntos y creo que debemos seguir construyendo juntos. Hay un gran número de personas en España que necesitan mayor formación y cualificación para volver al mercado de trabajo. Esos son los retos que tenemos en el corto plazo, trabajando con las comunidades autónomas en la modernización de los servicios públicos de empleo, en la colaboración público-privada y en que todo el que sepa y el que pueda ayudar en la inserción de trabajadores en el mercado de trabajo lo pueda hacer. Y también me quiero referir al nuevo modelo de formación profesional para el empleo. Vamos a cambiar de forma radical el sistema en España para hacerlo más eficiente, de mayor calidad, que de verdad le dé oportunidades con nuevas habilidades a los trabajadores para encontrar ese empleo. Como gobiernos debemos de hacer una reflexión para hoy y también para mañana. Tenemos que saber anticiparnos en el diálogo tripartito con los interlocutores sociales para que no haya la paradoja que sucede en muchos países de tener unas economías muy desarrolladas con capacidad de ofertas de trabajo para cubrir que no se cubren porque no hay una cualificación suficiente y por contra un montón de trabajadores, muchos ciudadanos que no encuentran una oportunidad de empleo. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es trabajar juntos, insisto, en ese diálogo tripartito con los representantes empresariales y sindicales y los gobiernos para saber anticiparnos a esa realidad que también la globalización y la innovación está produciendo. No me quiero entretener más, solo agradecer la presencia de todos ustedes, más de 50 delegaciones de todos los países en España. Para mi país es un honor haber podido ser el anfitrión de este foro que va a seguir impulsando las políticas públicas a favor del empleo. Y antes de darle la palabra a mi amigo Ángel Gurría, que clausurará en nombre de la OCDE esta jornada, quiero anunciarles en nombre de todos los organizadores que es un honor para todos nosotros que Marruecos, que se ha ofrecido en estos días para continuar el tercer foro de políticas públicas de empleo. Felicidades, ministro, felicidades a Marruecos y a su gobierno, porque estos foros deben de tener continuidad. No les doy ninguna nueva noticia que no sea que hemos ido saltando continentes. Empezamos en México, en América, seguimos en Europa y ahora en África, en Marruecos, será ese tercer foro de políticas a favor del empleo. Gracias de corazón, espero que se hayan sentido gratamente atendidos por todos nosotros. Yo quiero dar gracias a los organizadores que lo han hecho de maravilla y también a los medios de comunicación que pacientemente han tomado nota de todas nuestras reflexiones e intervenciones. Felicidades a Marruecos y enhorabuena por esa intervención, Ángel Gurría, que vas a terminar. Señora ministra, señor ministro de México, señores ministros, señoras ministras, don Guy Ryder, jefe de la OIT, embajadora Layú, señor embajador de España ante la OCDE, don Ricardo Díez Hochleitner, amigos y amigas, es un honor participar en la clausura del foro hoy en día. Quisiera agradecer al gobierno español la confianza que han depositado en la OCDE para participar en la organización y
el armado de esta reunión que ha tenido tanto éxito. Efectivamente estamos tomando el testigo, como decía la ministra, de parte de los mexicanos, y ahora encantados de pasarlo a Marruecos el año que viene. Todavía con muchos deberes, todavía con cifras de paro muy altas y sufriendo los legados de la crisis, bajo crecimiento, alto desempleo, crecientes desigualdades y una muy severa destrucción de la confianza en las instituciones que hemos creado en los últimos 100 años, en todo, en presidentes, en primeros ministros, en parlamentos, en partidos políticos, en organizaciones internacionales, en empresas multinacionales, en el sistema bancario, etcétera. Hoy en la sociedad y en particular los jóvenes encuentran muy difícil comprar, creer los mensajes que los gobiernos ponen frente a ellos, y esto hace que sea doblemente difícil poder hacer que funcionen las políticas. Esto lo digo porque estamos viviendo todavía hoy niveles de desempleo que son superiores y en donde los números son mayores en cuanto a desempleo que los que teníamos antes de la crisis, y en muchos países hoy todavía estamos hablando de que se está acrecentando el fenómeno, mientras que hay, por otro lado, algunas cifras que mejoran. Estamos en ese momento delicado de la inflexión. Y aquí quisiera referirme al caso de España como un caso de cómo la perseverancia y el mantener el rumbo invariable funciona. Hay algunos ejemplos importantes de esto y creo que España es uno de ellos. Y yo lo digo con enorme satisfacción y orgullo, pero también con algo de alivio, porque hemos apostado muy fuerte a que el curso de la economía española era el correcto, de que las medidas eran las correctas, y nos acusaban siempre de que éramos incondicionales de las autoridades españolas, y también porque las consecuencias en el camino, algunas eran complicadas, eran difíciles y eran dolorosas, de que no teníamos en cuenta suficientemente esas consecuencias. La verdad es que estamos trabajando con más de 40 países todos los días y con muchos más respecto de estas medidas de ajuste, y por lo tanto no solo somos muy conscientes, sino que estamos también tratando constantemente de cómo atenuar las consecuencias, pero al mismo tiempo cómo llevar a cabo las medidas para que haya los ajustes necesarios. Durante 15 años, los costos unitarios del trabajo en la mayor parte de los países de Europa aumentaron más, los costos del empleo aumentaron más que la productividad. Y llegó un momento en el cual nos encontramos con que Europa había perdido competitividad, con excepción de 2 o 3 países que habían hecho exactamente lo opuesto. Durante los 15 años del análisis, el aumento del costo del empleo fue inferior a la productividad y se fue haciendo una enorme brecha que crecía y crecía. Y acuérdense, todos los países tienen la misma moneda, todos los países tienen las mismas reglas de comercio, todos los países tienen los mismos tipos de interés, etcétera, y por lo tanto los ajustes tradicionales ya no eran posibles. No podía uno devaluar por un lado y el otro no, etcétera. Todos tenían que hacer el ajuste por la vía de la economía real. Es lo que ha pasado. Pero fíjense ustedes nada más, perdemos a veces de vista. En España hubo un ajuste de la cuenta corriente, de la relación con el exterior, de más de 10 puntos del PIB. Aquí al principio pensamos que a lo mejor eso iba a llevar 10 años, llevó 3. Un ajuste de 10 puntos del PIB en la cuenta corriente es enorme.
Ha habido una caída muy grande del déficit fiscal, con un esfuerzo enorme que sigue. Se detuvo el crecimiento del desempleo, se estabilizó el empleo, se crearon cientos de miles de empleos y está empezando a reducirse el desempleo, que creció hasta niveles realmente muy severos, muy graves, muy serios, y estamos ahora viendo la reversión de ese fenómeno. Sí, lo que está pasando en España es verdaderamente importante en dos dimensiones. La primera, por los españoles y por España mismo, en ese sentido sería suficientemente importante, pero la segunda también es porque efectivamente las medidas funcionan, si se toman con seriedad, si se toman con profundidad, si son correctas en el diseño y en la aplicación, y también porque hay que ajustarlas de repente, no siempre funciona la primera, pero hay que mantener el curso, hay que mantener, y después, en lo que se refiere a el tema del empleo, pues el hecho de que estamos encontrando que el asunto de las destrezas, las habilidades, las competencias, como dicen aquí en España, las skills, como se dice en inglés y que se reconoce la palabra en todo el mundo, son fundamentales para poder remediar el tema. Y también aquí les quiero decir, estamos trabajando con el gobierno español en un programa en detalle de asunto de competencias, de skills, de habilidades con el gobierno portugués, con algunos otros países, tanto de la OCDE como países no miembros de la OCDE, reconociendo este fenómeno. Aquí se habló de que el desempleo era una tragedia una triple tragedia, económica, social y personal, efectivamente, pero de que había 4 ámbitos de solución: las políticas de activación, en las cuales estamos trabajando con objeto de poder tener la gama más amplia posible y también de reconocer qué ha funcionado y qué no. ¿A quién le ha funcionado mejor las políticas de activación, las políticas de impuestos, las políticas de entrenamiento, las políticas? ¿Qué es lo que se dice normalmente de por qué en Alemania hoy hay un desempleo mucho menor que antes de la crisis y por qué en otros países tenemos un empleo que es un múltiplo de antes de la crisis? Se le atribuye al Kurzarbeit, se le atribuye a que dejaron de trabajar algunas horas al día, y la verdad es que eso es un recurso que se usó muy poco. La diferencia muy grande en Alemania tiene que ver con una enorme cultura de cooperación entre el sector público, el sector privado y los sindicatos. Y si acaso creo que esta crisis sin precedente, que se manifestó sobre todo como una crisis de desempleo, nos ha dejado como un legado eso, que la cooperación, la colaboración entre el sector público, el sector privado y los sindicatos es no solo indispensable para que las cosas vayan mejor, sino que puede sentar las bases, obviamente, para evitar que este tipo de fenómenos se vuelva a presentar en una forma tan cruda y tan difícil. Activación, juventud, capacidad de emprendimiento y calidad del empleo es lo que aquí se significó y se enfatizó como algunos de los enfoques que tendríamos nosotros que abordar para poder mejorar y consolidar esto que es una recuperación y que en algunos países se ve más clara que otros. Quisiera terminar haciendo una alusión a la referencia que hizo el ministro Navarrete a las tensiones y presiones del mercado laboral de la estadística de la OIT. La OIT nos refleja que la tendencia inercial
es mala, pero no es necesariamente una tendencia cuyos resultados nos tengamos que resignar. Se puede combatir esa numerología de 13 millones más de empleos y de desempleados. Se puede combatir con medidas de cambio estructural, se puede combatir con medidas de educación, medidas de innovación, medidas de más competencia para acrecentar la competitividad, con políticas de flexibilidad en los mercados laborales, en los mercados de productos, con políticas de cómo manejamos los grandes proyectos y la financiación de la infraestructura tan necesaria para modernizar en nuestros países, de cómo manejamos el I+D+I, como dicen aquí en España, la investigación y el desarrollo, del papel de las universidades. Se puede manejar actualizando y mejorando los sistemas de salud para que en lugar de ser simplemente un centro de gastos se conviertan en un centro de oportunidades para la generación de empleos de ciertas especialidades. El enorme reto del envejecimiento de nuestras sociedades nos crea también algunas oportunidades muy importantes que obviamente hay que aprovechar. De manera que en esta pausa, estos eventos son importantes porque se hace un corte. Es una pausa donde tomamos nota de cómo vamos y nos dejamos deberes para adelante. En algunos casos, como ayer, legítimamente nos felicitamos de que algunos países estén dando ya algunos resultados optimistas, pero finalmente nos damos también cuenta de la enormidad del reto que hay por delante. De manera que lo que yo dejaría como comentario último para reflexión es de todos estos deberes que tenemos por delante, de todos estos legados de la crisis con los cuales todavía estamos luchando, cerremos filas, hagamos un propósito común y nos vemos en Marruecos, no para retomar el diálogo, sino para seguir intercambiando todo lo que habríamos hecho de hoy a entonces. Gracias.